Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Viviana Marcela Arroyave Echeverri. A continuación, hablaremos sobre la norma internacional de auditoría 240. Este trabajo ha sido realizado por Viviana Marcela Arroyave Echeverri, Jenny Joana Correa, Edwin Fernando Palacios. La norma internacional de auditoría 240 nos dice cuál es la responsabilidad del auditor frente a un fraude en auditorías de estados financieros y explica qué procedimiento debe aplicar en caso de alguna sospecha o que se determine que hay fraude. Esta norma nos habla sobre qué puede llegar a ser fraude y qué puede llegar a ser un error, y el auditor está en la potestad de determinar cuál de los dos casos se han dado en los informes de los estados financieros y si este es intencional o no. La NIA 240 nos dice qué tipos de fraude deben ser relevantes para el auditor, como por ejemplo, representaciones erradas fruto de malversaciones de los activos o representaciones erróneas que son el resultado de información financiera fraudulenta. Cuando se presenta una malversación de los activos, puede haber desfalcos o robos de activos físicos o propiedad intelectual. Buenas noches, soy Jenny Correa, estudiante de Contaduría Pública. Voy a continuar hablándoles sobre la NIA 240, responsabilidades del auditor en relación con el fraude en los estados financieros. Consideración de relaciones inusuales o no esperadas. Al desempeñar procedimientos analíticos para lograr el entendimiento de la entidad y su entorno, incluyendo su control interno, el auditor deberá considerar las relaciones inusuales o no esperadas que puedan indicar riesgos de representación errónea. Ejemplo, tiendas ficticias o devoluciones importantes de clientes. Consideración de otra información. El auditor deberá considerar si otra información obtenida indica riesgos de representación errónea de importancia relativa debida a fraude. Identificación y evaluación de los riesgos de representación errónea de importancia relativa. Identifica los riesgos de fraude considerando la información obtenida mediante procedimientos de evaluación de riesgo y considerando las clases de transacciones, saldos de cuentas y revelaciones de los estados financieros. Relaciona los riesgos de fraude identificados con lo que pueda estar mal a nivel de aseveración. Considera la probable magnitud de la representación errónea potencial, incluyendo la posibilidad de que el riesgo pudiera dar origen a múltiples errores y la probabilidad que ocurra el riesgo. Respuestas a los riesgos de representación errónea de importancia relativa debida a fraude. El auditor deberá determinar las respuestas globales para tratar los riesgos evaluados de representación errónea de importancia relativa debida a fraude, nivel de estado financiero, y deberá diseñar y desempeñar procedimientos de auditoría adicionales cuya naturaleza, oportunidad y extensión respondan a los riesgos evaluados a nivel aseveración. Respuestas generales. Considerar la asignación y supervisión de personal. Considerar las políticas de contabilidad usadas por la entidad. Incorporar un elemento de impredecibilidad en la selección de la naturaleza, oportunidad y extensión de los procedimientos de auditoría. Estimaciones contables. Al preparar los estados financieros, la administración es responsable de hacer un número de juicios o supuestos que afecten las estimaciones contables importantes y de monitorear lo razonable de estas estimaciones de manera permanente. La información financiera fraudulenta a menudo se logra mediante una representación errónea intencional de las estimaciones contables. Evaluación de la evidencia. El auditor debe considerar si los resultados de los procedimientos proporcionan evidencia de fraude. Es importante notar que para probar el fraude en un tribunal de justicia deben estar presentes 5 cosas: prejuicio,
un acto legal, tergiversación, causalidad e intención criminal. Si falta una tergiversación, se considera robo, y si falta la intención, se considera un error. Comunicación. Siempre que se encuentre evidencia de fraude, se debe informar al nivel apropiado de la gerencia, incluso si el asunto no tiene consecuencias. La gerencia es entonces consciente de los hallazgos y depende de ellos investigarlos más a fondo y determinar si se requiere alguna acción preventiva o correctiva. Si este hallazgo resulta en un acto de fraude significativo más adelante, la gerencia será la única responsable de las consecuencias de su información. Hola, buenas noches. Mi nombre es Edwin Fernando Palacios, estudiante de la Fundación Universitaria Católica del Norte, y hoy les vengo a hablar de la NIA 240. Documentación. La documentación del entendimiento que tiene el auditor de la entidad y su entorno, y la evaluación del auditor de los riesgos de representación errónea de importancia relativa que requieran en el párrafo 122 de la NIA 315 debe incluir: inciso A, las decisiones importantes alcanzadas durante la discusión entre el equipo de trabajo respecto de la susceptibilidad de los estados financieros de la entidad a representación errónea de importancia relativa debido a fraude. Los riesgos indefinidos y evaluados de representación errónea de importancia relativa debido a fraude a nivel de estados financieros y a nivel de aseveración. La documentación de las respuestas del auditor a los riesgos evaluados de representación errónea e importancia relativa que requieran el párrafo 73 de la NIA 330 debe incluir: A, las respuestas generales a los riesgos evaluados de representación errónea de importancia relativa debido a fraude a nivel de estado financiero y la naturaleza, oportunidad y extensión de los procedimientos de auditoría, así como la vinculación de esos procedimientos con los riesgos evaluados de representación errónea de importancia relativa debido a fraude a nivel aseveración. B, los resultados de los procedimientos de auditoría, incluyendo los deseados para tratar el riesgo que la administración sobrepase los controles. El auditor debe documentar las comunicaciones sobre fraude hechas a la administración, a los encargados del gobierno corporativo, reguladores y otros. Perspectiva del sector público. La NIA 240 explica respecto de todo lo importante a la auditoría de las entidades del sector público. El alcance 1, la naturaleza de la auditoría relativa a la prevención y detención de fraude puede afectar por las directivas de la legislación, regulación, ordenanza o ministeriales. Los términos del mandato pueden ser un factor que el auditor necesite tener en cuenta cuando ejerza su juicio. Los requisitos para reportar el fraude, sea que se descubra o no mediante el proceso de auditoría, a menudo puede estar sujeto a disposición específica del mandato de auditoría o legislación, regulación relacionada en línea con el párrafo 102 de la NIA. En muchos casos del sector público, la opinión retirarse del trabajo según sugiera el párrafo 103 de la NIA puede no estar disponible al auditor debido a la naturaleza del mandato o a consideración del sector público. Factores de riesgo relativo a la representación errónea que se origina en información financiera fraudulenta. Los siguientes ejemplos de factores de riesgo relativo: apreciaciones erróneas que se originan en la información financiera fraudulenta, incentivos, precisiones.
La estabilidad o rentabilidad financiera está amenazada por las condiciones económicas de la industria u operativas de la entidad, como según lo indican las siguientes: alto grado de competencia o saturación del mercado junto con márgenes a la baja, alta vulnerabilidad a cambios rápidos como cambios tecnológicos, obsolescencia del producto o tasas de intereses, bajas importantes en demanda de clientes y cada vez más fracasos de negocios, sea en la industria o en la economía global. Oportunidades. La naturaleza de la industria o de las operaciones de la entidad de oportunidades para participar en información financiera fraudulenta que pueden originarse en las siguientes: transacciones importantes de partes relacionadas que no sean del curso ordinario de los negocios o con entidades relacionadas no auditadas o auditadas por otras firmas. Una fuerte presencia financiera o capacidad de dominar ciertos sectores de la industria que permiten a la entidad dictar los términos o condiciones a los proveedores o clientes, lo que puede dar como resultado transacciones impropias o no libres de competencia. Activos y pasivos, ingresos y gastos basados en estimaciones importantes que implican juicios subjetivos o falta de seguridad que son difíciles de corroborar.